Bienvenidos a una nueva sesión de Cuentos con Escritores. Os recordamos, por si no lo sabíais, que la próxima sesión, lo repetiremos al final, es el 11 de diciembre, que estará con nosotros Pedro Feijóo. Después os decimos un par de cosas de Pedro Feijóo y de su novela, de su última novela, que la tenemos aquí, que la comentaremos también, le dedicaremos un espacio considerable en esa presentación. Bueno, hoy está con nosotros Eloy Tizón. Eloy Tizón, tenéis ahí las fotocopias que os hemos repartido. Yo creo que es un momento idóneo para que Eloy Tizón esté hoy en estos encuentros. Hace tiempo que uno pensaba en traer a Eloy Tizón, veréis por qué a lo largo de la sesión, pero se han cumplido unos meses, muy pocos meses, de que está en las librerías su libro más reciente, que es este libro que tenéis ahí, que Xavier y yo vamos a ensalzar mucho. Es una joya de libro, es un libro que de todos los profesores de literatura y los que no son profesores de literatura, pero que hay muchos aquí que no sois solo profesores de literatura, que sois de otros ámbitos, que trabajáis en las bibliotecas escolares y que os gusta la lectura, pues es un libro imprescindible que tiene que formar parte de vuestras bibliotecas personales y vuestras bibliotecas de centro. Después os diremos por qué. Eloy Tizón, lo vais a comprobar, es una delicatessen de autor, yo lo diría con esas palabras. Es un autor es extraño en muchas cosas, es un autor extraño porque si os fijáis en la biobibliografía que os damos en la primera página, tan escueta, es todo muy escueto en Eloy Tizón, ¿no? Es una selección bibliográfica pequeña, ¿no? Pequeña porque nos saltamos muchas cosas, porque él tiene relatos que han aparecido en muchísimas antologías, prólogos, reseñas literarias, etcétera. Bueno, tiene una obra desperdigada de colaboraciones en prensa y en otros medios, en antologías del cuento de los últimos años, pues muy dispersa, ¿no? Pero su obra así recogida, la tenéis aquí, está formada por este ensayo del que vamos a hablar, por 3 novelas, diríamos 3 libros de relatos y un libro de poesía publicado hace muchos años, que también a lo mejor le preguntamos hoy durante la sesión. Por eso digo que es estos autores que van contracorriente en una sociedad tan vertiginosa como la nuestra, con una presión editorial a veces a los autores que casi les empujan y les obligan a publicar un libro cada año, cada 2 años, y vosotros veis que traemos a muchos autores que tenemos que decir que es difícil condensarlos en esta página por todo lo que publican. Pues Eloy es un autor pausado, ¿no? Es un autor pausado y es un autor que lo vais a comprobar, un autor que mima sus textos de una forma primorosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eloy Tizón, un autor que, por ejemplo, el crítico Rafael Conte ha calificado, y yo coincido totalmente con él, yo creo que Xavier también, como el más original, personal y sorprendente de los narradores hispanos de estos últimos 15 años. Eloy tiene algunos libros publicados que son libros de culto entre los lectores. Y entre esos libros de culto, para un grupo, yo podría decir reducido, pero yo creo que cada vez el que se han sumado más lectores está una de sus joyas. Estos 3 son 3 joyas que tenéis aquí, que es Velocidad de los Jardines, ¿no? Velocidad de los Jardines es esos libros que también algún teórico ilustre ha dicho que es uno de los mejores libros de cuentos publicados en el siglo XX. Pensad que es un libro de cuentos que se publica en 1992, digo bien, sí. Y Páginas de Espuma, que es esta editorial que ahora es con la que publica Eloy Tizón y que también es una editorial que ya hemos tenido aquí autores que publican en Páginas de Espuma, es una editorial que mima mucho a sus autores, pues ha publicado este libro en el año 2017, casi un homenaje 25 años después, y es un libro que se sigue vendiendo, que sigue despertando entusiasmo, que sigue incorporando nuevos lectores, lo que es algo muy extraño en la literatura. Por eso os digo que en Eloy se conjugan muchos fenómenos. Que un libro 25 años después siga sumando lectores y haya pervivido durante tantos años, pues es algo, yo diría que es algo extraordinario en la literatura, ¿no?
Rafael Conte decía en ese artículo que es un narrador fluido, delicado, poético, repleto de ternura y sensibilidad, de prosa sorprendente y una cierta forma de perversión, también decía. Bueno, es una obra, estaba diciendo, corta pero muy intensa, muy aplaudida por la crítica, muy seguida por un grupo entusiastas de lectores a los que se van sumando poco a poco cada vez más. Y en esto también tiene que ver, yo quería dar las gracias a la editorial Páginas de Espuma, que desde el año 2013, incorporando técnicas de iluminación y ahora Páginas de Espuma, con su maravilloso editor, que es con Juan Casamayor al frente, esta magnífica edición de Herido Leve, pues bueno, también ha contribuido a que la figura de Eloy se emerja, ¿no?, de todo eso. Decía alguien que estaba leyendo yo una reseña, algo que me gustaba mucho, que es de esas obras casi secretas, ¿no?, que se van configurando por los lectores del boca a oreja, ¿no?, que van hablando poco a poco y van transformando esa obra y el lector en una obra que forma parte de nuestro imaginario de muchos lectores. Eso sería la obra de Eloy Tizón. Se ha dicho de él que es un autor original, sensible, personal. Bueno, algunas cosas son mías, asombroso, de escritura lenta y pausada, memorialista, lírico, sutil, sensorial, moroso, creativo, artesano. A mí me gusta mucho esta palabra, ¿no? Esta palabra artesano es lo que aparece en sus obras. Y sobre todo, en este maravilloso libro que es Herido Leve, lo que se desprende es un amor considerable, que inunda casi toda la vida, yo diría. Ahora lo hablaremos con Eloy, por los libros y por la literatura. Estamos aquí muy contentos de que esté hoy Eloy. Vais a descubrir, los que no lo conocéis, sé que muchos ya los conocéis, que he hablado con muchos de vosotros de Eloy, vais a descubrir un autor que ya veréis que os vais a sorprender y al que vais a también incorporaros en esa legión de seguidores cada vez más numeroso. Muchas gracias, Eloy. Moi boas tardes. Realmente o que dixo Javier é tal cal, non? Realmente un autor así, con esas características personais e orixinais e singulares. Ademais de poeta en prosa, vemos que fai narración corta, narración longa, agora fixo estes ensaios, fai artigos en prensa e demais, pero é unha obra non extensa, como dixo Javier, porque é unha obra de intensidade. Realmente vai a contracorrente nese sentido. É unha obra destilada nunha alquitara, con un traballo espléndido detrás e as cousas van fluindo lentamente. Hai un crecemento das obras demorado no tempo, que é o que implica ese nivel despois cando a lemos. Obviamente tamén unha obra, claro, que exixe máis do lector, pero claro, aí é onde os lectores tamén se teñen que medir. É un estilo, un trazo que foi absolutamente realzado nele é do estilo, é dicir, é un estilo, e os grandes escritores e os grandes artistas da arte que sexan, o estilo é clave. Teñen unha personalidade e teñen como un selo que o marcan ali e se nota. E aquí hai un estilo impresionante, realmente é un aspecto absolutamente relevante. É un estilo brillante, poético, como dixo tamén Javier, cheo de metáforas, de imaxes espléndidas. É unha prosa incesante, moi densa, vertiginosa á vez, moi creadora, unha prosa moi poética, está constantemente creando, non? Moi imaginativa. Entón vamos de destello en destello, de revelación en revelación, de sorpresa en sorpresa, cando estamos lendo. É unha obra de lectura non moi rápida, pero de lectura absolutamente densa e chea de fogonazos. Entón debe deixarse levar polo texto. É unha lectura moi pracenteira e unha lectura moi sustanciosa e que revela moitos aspectos da realidade, desde a máis cotiá a elementos extraordinariamente imaginativos. É un mestre do idioma, realmente convén cualificalo como un mestre do idioma. A linguaxe nel é un fluido riquísimo, un magma vivo e efervescente, pero non difícil, non é como, por exemplo, o Lezamalima ou o barroquismo, non é un tema dese tipo. É o que dicemos un ourive da lingua realmente. El, como Midas, que convertía todo en ouro, el converte todo en ouro a linguaxe.
e eu creo que se podía falar a el que lle gusta tanto Rimbaud dunha verdadeira alquimia do verbo, é dicir, hai unha transmutación alquímica das palabras nun estilo verdadeiramente maravilloso. O argumento non é que non haxe argumentos, que os hai, pero non é sempre o máis relevante, aínda que os hai é moi poderosos. Pero aí o argumento queda transfigurado pola dicción, polo modo en que realmente el envolve esas historias, esa afluencia. Hai moita presenza do irracional, do fantástico, do imaginario, de todo a que a imaginación ten parte. E crea moi ben fantasmagorías urbanas, sexan suburbiais ou sexan tamén da natureza. Os recordos son moi importantes, o mundo da escola, da adolescencia, da mocidade, os anos 80 e 90, cando ele estaba na adolescencia, estaba formándose, estaba abríndose ao mundo, pero aparece tamén moito o humor e aparece tamén a ironía. Entón é unha literatura en estado puro, e isto está tan presente nos contos que el fala de poscontos moitas veces, entón despois nos contará el que el teoriza sobre estas cousas e sabe moito diso, que entende el por posconto. Realmente é un aspecto moi interesante. Logo ten novelas, todo isto está en todos os libros, nos relatos moitísimo, pero tamén nas novelas. La voz cantante, por exemplo, é unha novela moi interesante, aparece Lucifer, iso xa fai moi seductora e non fácil, aparece moito o tema da memoria, unha narración da vida propia de un individuo, aparece o novento elemento fantástico, o amor moito, a soidade, o poder e o diñeiro. O poder non só en abstrato, sino o poder dunhas persoas sobre outras polos seus medios sociais e de clase e económicos. Hai moitos elementos metaliterarios, eu creo que este é un trazo moi abundante en toda a súa obra, o elemento metaliterario. Está de repente e o narrador analiza sobre. Porque realmente a riqueza de técnicas que hai nestas obras é espléndida. É como un pintor que de repente un cadro, pois, como un cubista, por exemplo, aínda que el non ten nada de cubista, que ten unha capacidade de perspectiva, de debuxo, de transmutación diso en moitos planos, en moitas técnicas, pois realmente aquí hai unha riqueza técnica moi grande, que moitas veces non se nota, pero que está introducida. É unha obra tamén moi inquietante en moitos momentos. Este aspecto inquietante eu creo que está en moitas das súas pezas. Labia, a outra novela, é unha polifonía de voces narrativas, aparece o elemento mítico e lendario, aparece o mundo de Carlomagno, e aparece moito o tema da arte, o que el nos contará logo, ten grandes vivencias, tanto na formación. A mí me encantou como ese rapaz que se está formando, con un profesor, o tacto dos materiales, ou non sei que, e máis neste momento histórico en que gran parte das artes plásticas son desmaterialización e non hai esa tactilidade co mundo, pois realmente é que hai unhas páxinas aí fascinantes de pura fruición de como ese rapaz se encontra con eses pigmentos, cos lápices, cos plumiñas, cos pincéis, con ese mundo case erótico, dunha sensualidade e dunha sensorialidade espléndida. A mí pareceme páxinas realmente moi logradas. Logo hai un escultor que se conta unha historia que a mí me parece moi vigorosa, aparece o elemento metaliterario, o tema do libro, moi borgiano e moi nese sentido, e aparece a cotidianidade, o soñado imaginario. E logo acaba de sacar ben recente, inda que entiño da imprenta, este Herido leve, que eu diría que o ferido é non leve, sino non moi poderoso, porque este libro dos que deixan feridas boas, é dicir, deixan unhas cicatrices moi interesantes. Aquí hai un ano e pico, presentamos de Juan Villoro, algúns de vos estaríades, presentamos tamén un libro del grosso sobre autores. Bueno, pois este é un libro deste tipo, é un libro dun autor que sabe moito, que leu moito, porque aquí hai un lector impresionante, e que entón fala de todo isto con moito prazer, pero con moita profundidade. Entón, son libros idóneos, porque a mí é moi ameno, libros idóneos paralelos, non digamos aos profesores de literatura e demais, non? Por canto nos enriquecen de moitísimos autores, de épocas, de aspectos distintos. Incluso é o tipo de libro para ler con papel na mano, ainda que casi todos os libros
xa dicía Steiner que lía co lápis na man. Pero isto é moito porque cando estamos lendo este relato que aconsella, vou no anotar. É dicir, é un libro nese sentido extraordinariamente útil, porque son tan variados os autores e tan pertinentes as reflexións que realmente se sae dai cunha bagaxe inmensa para ir logo mercando ou acudindo a outras fontes e a ler, e iso sempre é moi interesante, e había sido dos verdadeiros lectores. Entón, é un libro de ensaios e traballos literarios, en gran parte reescritos para isto, e a variedade é inmensa, autores rusos, norteamericanos, europeos, españois, latinoamericanos, xaponeses, hai clásicos, hai máis contemporáneos. É a literatura universal, e polo medio está toda a poética, é dicir, toda a teoría ou teorías sobre a estética, sobre a literatura, sobre a creación que ten o autor. Ademais non é nada académico, por iso este é un libro que me parece moi interesante para quen sexa un bo lector e queira aí entrar en contacto con moitos horizontes e abrir moitos panos. É un libro profundo e moi lúcido, pero que está magníficamente escrito e que ten unha amenidade extraordinaria. Porque está feito por un escritor, entón hai esa cousa agradable das comparacións que fai, podemos logo ver algunha, témola aí fotocopiada, e entón iso fai grato un libro que moitas veces son unha lata, porque moitos libros estamos todos afeitos, e os que estivemos no ensino moitos anos, son verdadeira pedantería e están cheos dunha hermenéutica moitas veces necesaria, académica e demais, pero moitas veces tamén detrás da cal non hai nada ou hai moi pouco. Os verdadeiros sabios falan sin necesidade do apoio en estas terminoloxías que Steiner, por certo, tanto criticaba. E eu creo que é unha das grandes virtudes disto, e creo que é unha gran lección nun momento como o actual, os últimos 20, 30, 40, 50 anos, no que houve tanta inflación hermenéutica da mala, e que tanto mal fai e tanto dano fai no ensino, nas universidades, e que impide que os lectores disfruten, entre outras cosas. Bueno, non me estendo máis, e só dicir que este libro é como unha autobiografía lectora, en certa maneira, e intelectual do seu autor. Son as lecturas de toda unha vida, como decía o Bolero, pero tamén de todas as reflexións que van ao lado. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya te pasamos la palabra. Va a ser un placer, sin duda. Bueno, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarme en este rato hablando de literatura, que confío en que sea ameno y cercano y enriquecedor. Mil gracias a Javier Pintor, por invitarme, por su hospitalidad. Gracias a Xavier, por supuesto, por sus palabras, han sido de una generosidad, la verdad, que casi me deja con poco que añadir, ¿no? Ahora todo lo que diga a partir de ahora va a estropear lo que ellos han dicho, pero bueno, me arriesgaré, ¿no? Me hace muy feliz volver a La Coruña, que es una ciudad que siempre me recibe con mucho cariño, cosa que agradezco. Estuve hace unos meses presentando precisamente Río Leve en la librería Moito Conto con Esther, con Dores, y bueno, fueron generosísimas conmigo, o sea que yo mientras no se harten de mí, pues yo seguiré viniendo, ¿no? Cuando ya os canséis, pues ya me lo decís y dejo de venir, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir más allá de darle las gracias a Javier y a Xavier, porque creo que han hecho un acercamiento muy sintético, muy breve, pero completamente acertado y por supuesto muy generoso de una forma de entender y yo diría de vivir la literatura. Bueno, la manera en que ellos lo han enfocado me parece que demuestra que son dos grandes lectores que han entendido en gran medida cuál es el propósito de los libros que escribo. Han lanzado sugerencias, modos de acercarse a los libros y ciertas interpretaciones con las que, por supuesto, no puedo más que estar de acuerdo. Y bueno, también han tirado hilos de los que creo que uno puede agarrarse para entrar en estos libros para quien no lo conozca, ¿no? Bueno, algunos de los aspectos que habéis señalado, me parece que se podría partir de ahí, empezando indudablemente por el amor a la literatura. Es cierto que
bueno, el elemento que ha predominado en mi vida ha sido siempre el amor por la literatura, por las historias, por los libros, y siempre en cualquier género de los que he trabajado, bien sea en el relato breve, la novela, en textos de naturaleza más teórica, más ensayística, siempre he procurado transmitir o devolver algo de esa pasión que a veces sentimos y que nos es contagiada generalmente en la adolescencia o en la primera juventud, acerca de la belleza de la literatura y de la belleza del arte en general, ¿no? Me parece que, bueno, el arte tiene esa capacidad de recordarnos algo que yo creo que frecuentemente olvidamos por el propio ritmo de la vida cotidiana, por las obligaciones en las que estamos inmersos, y a veces cuando uno abre un libro determinado o ve determinada película, recibe cierto recordatorio, cierta llamada a decir, más allá de todas las dificultades o las complejidades que pueda tener la vida cotidiana, acuérdate de que hay algo que existe y que se llama belleza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese momento de alguna forma nos reconcilia con el mundo, aunque sigan existiendo los problemas y sigan existiendo las dificultades, ¿no? Bueno, creo que la literatura tiene ese poder de persuasión a través de la belleza formal, a través de las imágenes, a través de las metáforas, que son elementos para mí muy, muy queridos, con los que yo he procurado trabajar, y porque los maestros que he leído y que me han enamorado trabajan con esos elementos, ¿no? Por supuesto que en todos ellos hay cierta reflexión sobre el hecho de narrar, sobre el hecho de contar, sobre el hecho de crear, que me parecen grandes misterios en el fondo, ¿no? Xavier se refería a una novela, Labia, que cuenta un poco algo que a mí me parece muy misterioso porque lo he vivido en gran medida. Es como una persona que, digamos, que nace en un barrio, como puede ser un barrio cualquiera, de clase media, baja, de cualquier ciudad, un barrio del extrarradio, sin un estímulo familiar hacia la creación o hacia la literatura que le lleva a interesarse por ese mundo que es tan lejano, ¿no? Que es tan lejano de las preocupaciones prácticas. ¿Por qué un niño o un adolescente decide pasar parte de su tiempo escribiendo, leyendo, pintando, dibujando, ¿no? ¿Qué misterio hay ahí? ¿Qué enigma encierra eso? ¿Y por qué necesidad realmente oculta, que es algo que va mucho más allá, creo, de una simple afición o de un simple hobby, ¿no? Ese fue un poco el caso, lo que yo viví, digamos, en mi entorno familiar. No había una predisposición hacia la cultura, hacia el arte. Sin embargo, a mí es algo que siempre desde niño me ha fascinado, y hasta el punto de que he dedicado prácticamente toda mi vida, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque a lo mejor dos niños criados en el mismo ambiente, en el mismo extrarradio, en la misma zona, en el mismo barrio, uno de ellos, la literatura, la cultura, el arte le importa nada, y otro de repente siente ese flechazo, ¿no? Poco bueno para descubrir ese misterio que no tiene una respuesta clara ni tiene una respuesta sencilla. Yo creo que en mi caso he emprendido ese largo viaje que es el viaje literario, que, bueno, empecé a escribir desde muy joven y es algo que me ha acompañado hasta ahora, toda la vida, y, bueno, yo pienso que va a seguir acompañándome, ¿no? Es realmente, si tuviera que definirlo, diría que es más una necesidad que otra cosa. Javier hablaba del ritmo demorado. Bueno, yo he publicado, creo, lo que he considerado que era necesario para mí. Hay, por supuesto, muchísimos libros, hay joyas absolutas, hay auténticas obras de arte. Entonces, bueno, uno dentro de su medida dice, bueno, voy a intentar que si publico, que si añado algo a esta conversación casi infinita que es la cultura, que tenga, bueno, cierta dignidad o cierto valor, ¿no? La sensación que yo tengo es que los libros requieren tiempo de maduración y que al final son destilados un poco, destilados de lo que uno vive,
experiencias buenas, regulares, malas, destilados de los viajes que hace, de las personas que conoce, de sus amores, de sus desamores y, por supuesto, de la carga de la cultura, ¿no? Con todo eso yo creo que hay una mezcla, todo eso se digiere, se reflexiona sobre ello, se deja posar y poco a poco van saliendo los textos. Pero me parece difícil escribir desde el apresuramiento, desde la prisa por publicar libros. Me da pena cuando me encuentro libros con cierto descuido, libros que pienso con un poco más de trabajo serían el doble de buenos, ¿no? Entonces, no es una decisión, digamos, que yo haya tomado racionalmente, sino un poco es hacer lo que considero que es honrado en este trabajo, ¿no? Intentar no engañarme o engañarme lo menos posible y tampoco engañar a los lectores. Estoy de acuerdo en que la literatura que yo hago es una literatura, vamos a llamar, particular. Bueno, sí pide un tipo de lector receptivo, creo, un tipo de lector dispuesto a dejarse sorprender, bueno, dispuesto a releer, a lo mejor más de una vez, algunos párrafos, a saborear. Es un tipo de literatura que apuesta por una mirada más lenta o más demorada sobre el mundo. Yo entiendo que haya lectores que abran un libro mío y lo empiecen a leer y no les interese. Lo acepto y lo respeto, ¿no? Un poco, digamos que la apuesta que yo hago es, al principio del libro, marco el tono, marco, si queréis, casi en términos musicales, una cierta musicalidad con la que el lector se va a encontrar. En principio no hay una historia muy clara en lo que se refiere al argumento o a la intriga, sino es como una invitación, por mi parte, que le hago al lector para que él decida libremente qué tal te suena esta música, ¿no? Qué tal te suena este tono, qué tal te suena este ritmo. Y si el lector acepta acompañarme, bueno, pues vamos a hacer juntos un viaje de descubrimiento en el que vamos, poco a poco, vamos a ir encontrando historias por el camino, vamos a ir encontrando voces, vamos a ir encontrando personajes, pero yo sí pido ese primer acto de generosidad, si quieres, o de entrega por parte del lector, que no sé si es mucho pedir en el tiempo en que vivimos, ¿no? Pero, bueno, me parece que también es una forma a veces que puede ser interesante de romper los prejuicios, ¿no? Todos empezamos los libros con unas ideas preconcebidas de lo que debe ser un relato, de lo que debe ser una novela, un ensayo o el género que sea, ¿no? Cuando de repente el libro no nos da exactamente aquello que nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar, hay un momento de un cierto desconcierto. Es decir, pues esto es un cuento, no es un cuento. A mí ese desconcierto me parece que es fértil porque nos pone a prueba nuestras propias convicciones sobre lo que es un relato o no es un relato, ¿no? Entonces, me parece que son preguntas interesantes a la hora de hacerse como lector, porque si uno dice, pero yo creo que esto no es un relato, te obliga a preguntarte por qué no es un relato y qué tiene que tener un relato para que a mí me parezca que es un relato. Entonces, bueno, al final estamos hablando de una definición de lo que entendemos por arte, de lo que entendemos por narrativa, por contar historias, que creo que nos sacude un poco a veces de esa rutina o de esa modorra que tenemos ante los libros que leemos con demasiada pasividad. Yo, por lo menos, como lector, sí aprecio los libros que me sacuden un poco, que me descolocan, que me obligan a plantearme preguntas. Ese, digamos, que es el tipo de literatura que yo planteo, que, por supuesto, insisto, entiendo perfectamente que haya personas que me acompañen en ese viaje y que lo disfruten, y otras que les interesen otras propuestas, a lo mejor más lineales o más sencillas, y me parece bien, ¿no? Tal como yo lo entiendo, bueno, la literatura trabaja con la sutileza, con la complejidad. Me parece que en el fondo lo que es una indagación sobre las complejidades humanas, y creo que son buenos los libros que nos hacen sentir que atravesamos un territorio que no conocíamos, que entendemos algo más sobre esa complejidad de las relaciones humanas, sobre el propio ser humano, ¿no? Y no tanto una literatura chicle, una literatura muy fácil de masticar, de consumir, pero también muy olvidable, ¿no? Al final creo que los grandes libros siempre plantean
algún tipo de desafío o algún tipo de enigma hacia el lector. Eso es, digamos, como un primer acercamiento que os puedo decir sobre mi manera de entender la literatura. Te iba a preguntar que yo creo que está en la introducción de Herido Leve o en las primeras páginas, hablas de tus recuerdos de lector juvenil, ¿no? Entonces te quería preguntar por esa introducción tuya en la literatura, esas primeras lecturas, ese primer acercamiento a los libros, ¿cómo fue? Que muchas veces nos interesa mucho conocer esa parte de los autores y qué lecturas fueron las que te deslumbraron y te abrieron esos senderos por los que tú después has transitado de formas muy variadas, ¿no? Que está muy bien en Herido Leve para ver toda esa imaginería lectora que está en tu vida. Te quería preguntar por esos inicios, sobre todo. Sí, bueno, Herido Leve es un libro que habla sobre literatura, habla de otros libros, hay semblanzas de escritores, prólogos que escribí y demás, ¿no? Está recogido buena parte de lo que yo he ido escribiendo desde que empecé a colaborar en medios de comunicación, que empecé bastante joven, con 25 años, ahora tengo 30 más, con lo cual son 30 años de memoria lectora, como dice el subtítulo, ¿no? Entonces, en un libro que trata de literatura, sí me parece importante, en primer lugar, fijar un tono cordial hacia el lector, que eso ya lo ha indicado Xavier en su intervención. No quería un tono académico, un tono erudito, lleno de jerga escolástica, sino que yo pienso que se puede hablar de literatura con cercanía sin restarle complejidad, ¿no? Pero sí quería que fuera una lectura disfrutable para el lector, o sea, que como pura lectura fuera placentera, incluso aunque no conozca los libros o los autores, ¿no? Y en ese contexto me parecía importante abrir la obra apelando, si queréis, al lado más emocional de nuestro vínculo con la literatura y con el arte. Es decir, no tanto como un vínculo intelectual, que también tiene esa parte, pero no quería incidir en lo cerebral, sino más bien en lo emocional, en lo físico o en la sensualidad, como también ha señalado Xavier, ¿no? Entonces, consideraba indispensable empezar un poco apelando al recuerdo del lector, a nuestra propia memoria, de cuando cayeron en nuestras manos, a veces por azar, determinados libros que nos fascinaron, ¿no? Y produjeron una emoción en nosotros que hizo que nos enamoráramos de la lectura. Creo que eso es algo que pasa mucho, como digo, por el cuerpo, por la piel. No, a lo mejor no es una reflexión muy intelectual que uno hace de por qué se enamora de determinado libro y necesita leerlo y releerlo y ir en su compañía, sino que es un deslumbramiento de los sentidos, es una especie de enamoramiento, ¿no? Entonces, ese enamoramiento yo quería empezar por ahí, que el libro empezara por ahí, ¿no? Yo, como he dicho antes, yo provengo de una familia, bueno, donde no había una vocación hacia la cultura. Es cierto que mi padre sí tenía una pequeña librería, una pequeña biblioteca, donde había novelas populares de esa época y también había cosas de la generación del 98, de la generación del 27, las poesías de Lorca, Unamuno, Ortega y Gasset. Bueno, dentro de su modestia, digamos que había ciertos sitios. Y siempre, es cierto que siempre de alguna forma se animó, o si no se animó, nunca se puso ninguna traba a que los hijos pues leyéramos, pedíamos libros por Navidad, nos los compraban, tebeos, toda esa época. Estamos hablando pues de la época del Madrid, en mi caso de los años 60, 70, ¿no? Los libros que empezaban a caer en tus manos eran, yo creo, los mismos para todos los niños de esa generación, que en nuestro caso eran los libros de Julio Verne, los libros de Salgari, los libros de Agatha Christie, un poco más adelante los de Edgar Allan Poe. Eso fue, digamos, lo primero que yo me encontré, casi sin buscarlo, en el dormitorio de casa de mis padres, ¿no? Yo los leí con verdadera fruición, sobre todo los libros de Verne. Para mí eran auténticos descubrimientos que realmente te contagiaron con la emoción de la aventura, de la lectura como aventura, ¿no?
Y creo que eso es algo además que tiene un punto de ingenuidad que es hermoso y que probablemente se mantiene en el tiempo, y aunque las lecturas cambian y se vuelven más complejas, yo no quisiera perder nunca ese punto ingenuo que nos lleva a disfrutar de los libros y a disfrutar de las historias, ¿no? Para mí la literatura tiene que ser antes que nada un placer. Yo no concibo leer como un castigo, o bueno, cuando alguien te comenta llevo la mitad de un libro y me está resultando soporífero, pero lo terminas casi como un deber. Yo no comparto eso. Yo creo que, bueno, si un libro no nos gusta, tenemos todo el derecho a dejarlo, ¿no? Pero digamos que el Big Bang de mis amoríos lectores surgieron de ahí, y luego bastante temprano, en el libro lo digo, hacia los 16 años, también me cayó en las manos, era la época de la literatura latinoamericana, del llamado boom, de Cortázar, de García Márquez, de Onetti, de Rulfo, que fueron libros que a mí me deslumbraron literalmente. Quizá fueron los libros que me marcaron en el sentido de, aunque fuera como sueño, como delirio, desear. Si alguna vez yo fuese capaz de escribir, me gustaría poder acercarme a este tipo de libros, a este tipo de historias, que eran bastante diferentes a la literatura española que yo leía en aquella época. Quizá fuese el punto de exotismo, a lo mejor era tenía ese componente o ese anzuelo para leerlos, pero me parecían libros que con una enorme inventiva verbal, lo que comentábamos antes, muy creativos con respecto al lenguaje. No eran libros donde abundaban las descripciones secas, frías, áridas, sino siempre había un chisporroteo, ¿no?, en las páginas de estos libros. Muy atentos también a la capacidad metafórica del lenguaje. Yo creo que se demostraba que esos narradores eran grandes lectores de poesía, cosa que he intentado aplicarme a mí mismo. Hay una continua contaminación entre la prosa y la poesía en este tipo de literatura que a mí me interesa. Había una gran sensualidad, una gran sensorialidad, ¿no? Son escritores en los que el lenguaje pasa mucho por el cuerpo, por las sensaciones, por lo físico. Entonces, bueno, a mí todo eso leído en la adolescencia me hizo clic, me supuso una revelación, y a partir de ahí yo creo que contraje ese virus de la lectura que no ha remitido, me parece. Una pregunta. En esos mismos años, tú en este libro que reivindicas a muchos autores, y a muchos autores que están un tanto, no sé si olvidados, o que tienen una consideración menor quizás de la que deberían. Y citas a un autor que es a Juan Eduardo Zúñiga, pues, que él descubre con 16 años la literatura rusa. Yo acabo de comprar hace 2 meses, he encontrado un texto de él que es El anillo de Pushkin. Ah, sí. Sobre los rusos. Sobre los rusos. Él es un gran admirador de la literatura rusa, y que hay en Eloy Tizón también de admiración por la literatura rusa, que recoges en el libro, y de admiración, uno de los tantos que rescatas es este autor ya centenario, que vive en su casa apenas saliendo lo mínimo, y que es un autor que yo diría que es un autor también de culto. Muy secreto. Claro. Sí, Juan Eduardo Zúñiga ha cumplido este año 100 años. Es un autor, bueno, muy veterano. Yo llegué a él a través de sus cuentos, no sé exactamente cómo, alguien me lo recomendó. Y sobre todo con Zúñiga tengo una deuda, digamos, en lo personal, porque es un autor que cuando yo no había publicado nada, por medio de amigos comunes que le conocían, pues tuve la suerte de visitarle en su casa, ¿no? Él vive enfrente del Parque del Retiro en Madrid. Y me conmovió mucho. Yo no conocía, yo era un novato, un recién llegado al mundo de la... Bueno, ni siquiera puedo decir que un recién llegado porque no había publicado prácticamente nada. Y entonces el ver cómo autores veteranos, como Juan Eduardo Zúñiga o como Carmen Martín Gaite, que también la conocí en esa época, recibían a los principiantes con una generosidad, una capacidad de escucha, te preguntaban en qué estabas, qué leías, qué te interesaba, qué escribías,
con toda normalidad, sin ningún divismo de ninguna clase, a mí es algo que me conmovió y creo que a cualquier joven puede conmover, porque también tenemos muchas ideas preconcebidas en torno a lo que es un escritor o cómo nos va a recibir alguien considerado un maestro. Por supuesto, es un mundo donde a veces hay mucho ego, mucha vanidad, y al final eso es más lo que queda, lo que se nos queda, ¿no? Determinadas entrevistas en televisión, ya sabemos, yo he venido a hablar de mi libro, todas estas cosas, ¿no? Que son, desde el punto de vista del espectáculo, llamativas, pero que creo que pueden crear una imagen falsa de un escritor. Yo creo que para mí los escritores admirables que he conocido son personas muy cercanas, personas con las que se puede hablar y en las que no existe ningún divismo. Entonces, en el caso de Zúñiga, además de la lección literaria, de lo que yo aprendí leyendo y admirando sus cuentos, se añadió la dimensión humana. Me parece que ese es el tipo de escritor que a mí me gustaría ser. No digo que lo sea en absoluto, pero tener esa cercanía, interesarte por lo que hacen las nuevas generaciones, los escritores jóvenes, no encerrarte en tu castillo inexpugnable, ¿no? Eso me gusta mucho. Y luego la puerta de entrada que Zúñiga se interesó durante los años del franquismo, se interesó por las literaturas rusas, aprendió rusas y en general eslavas, lo cual ya marca también cierto carácter con un punto de excentricidad, cuando menos, ¿no? Y él ha estudiado, tiene varios libros, uno de ellos es El anillo de Pushkin, y bueno, ahí también compartí algo de ese interés o de esa fascinación por una literatura que por un lado es muy lejana a nosotros, pero por otro lado creo que habla de temas muy universales, ¿no? Los maestros de la literatura rusa, si pensamos en Chekhov, en Dostoyevsky, Tolstoy, los grandes maestros, creo que aunque las circunstancias son muy distintas a las nuestras, están hablando desde la época zarista o desde de la época de la Revolución Rusa, en fin, nos pilla lejos tanto cultural como geográficamente. Sí, siempre tienen un sustrato de verdad humana, creo, en los personajes de Tolstoy o en cualquiera de ellos, que todavía mantiene la capacidad de conmovernos. Yo creo que un cuento de Chekhov o una de sus obras de teatro, todavía hay algo ahí que nos interroga y que nos interpela, hablan de nosotros, ¿no? Que esté hablando de un terrateniente en la estepa rusa y de sus dilemas existenciales. Ese aspecto, bueno, a mí me ha interesado mucho como lector, y dentro de Herido Leve hay una parte donde, bueno, hago mi homenaje o llevo mis flores a la tumba de algunos de estos autores, que se llama Lámparas rusas, donde, bueno, hablo de estos grandes escritores, también escritores que vivieron una época tan compleja y tan convulsa como fue la Revolución Rusa, las purgas estalinistas. También hay una escritora, una poeta y narradora que me parece magistral, que es Marina Svetaeva, que es una escritora, bueno, prodigiosa desde el punto de vista de la creatividad, y también muy, muy terrible el destino que tuvo, porque, bueno, le tocó vivir justo y padecer esa época, y bueno, finalmente tuvo un final trágico, ¿no? Como tantos otros escritores de esa época, ¿no? Y también escritores rusos de la actualidad, o sea, escritores, en ese repaso llego hasta escritores muy cercanos a nosotros, ¿no? Porque sí he querido que en Herido Leve haya, como tú decías, hay escritores muy conocidos, o sea, se habla de Flaubert, o se habla de Carmen Martín Gaite o de otros escritores, y otros menos conocidos, hay consagrados, hay escritores actuales. Bueno, pienso que todos son puertas válidas para entrar en la literatura, a la que se pueda llegar desde lugares muy distintos y disfrutar de maneras muy diferentes. A mí me gustaría que luego leyéramos alguna de estas píldoras breves que hemos elegido en fragmentos pequeños de tu libro, pero antes de pasar a eso, aprovechando que estamos en esta fase también tuya de cuando empiezas a leer, cuando te vas, ¿cómo empieza a ser el tránsito entre un lector ya y lo que quiere ser un creador de libros también, de literatura? ¿Cómo se va produciendo todo ese...? Claro, ese es un periodo, yo creo que muy, muy interesante y para cualquier creador, y también muy turbulento, ¿no? Porque son los años en los que uno se busca a sí mismo, ¿no?
todavía no has demostrado nada, no has mostrado al mundo nada de lo que tú puedes ser, y prácticamente estás tú alimentándote de tu sueño, un poco ahí a solas, en tu soledad, viviendo con mucha intensidad, pero también con mucho aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso fue así, fueron bastantes años de una gran timidez para mostrar lo que escribía, me daba mucho pudor enseñárselo a nadie, no sabía que, ni mis padres siquiera sabían que yo escribía, ¿no? La vanidad de llamarme escritor me parecía desmesurada, ¿no? Era como una etiqueta, si estos grandes eran escritores, si Dostoyevski era escritor o Tolstoy era escritor, yo no podría decir soy escritor, ¿no? Era como una cosa demasiado ridícula incluso para mencionarla. Entonces, bueno, vas probando, vas haciendo entre ensayo y error, vas alimentándote de tu propia fantasía, creo que hay algo también mitológico en ese sueño de ser escritor. Es un poco como los personajes, yo por lo menos lo visualizo así, los personajes de los dibujos animados, ¿no? Cuando van caminando y de repente se encuentran un abismo y en lugar de caerse se sujetan a sí mismo del pelo y llegan al otro lado, ¿no? Yo tengo la sensación de que en esos años de soledad en que uno está escribiendo somos ese personaje entre tierno y ridículo que nos sujetamos de nuestro propio pelo para no caernos, porque realmente no tenemos ningún eco de lo que escribimos, ¿no? Luego hay un momento en que, bueno, no sé tu caso cómo fue, pero creo que uno también va buscando sus amistades, va juntándose con personas que tienen la misma o parecida enfermedad que tú, y se produce ese intercambio casi subterráneo y muy clandestino de papeles, ¿no? A mí me gusta escribir, o tú qué libro lees, o mira, yo he escrito esto, casi como si se estuvieran pasando droga, ¿no? Ahí de contrabando. Y ahí digamos que empiezas a construir una comunidad, que yo creo que nunca se acaba de construir del todo en la vida, pero empiezas a encontrar a los que puedan ser tus iguales, personas de edad parecida a la tuya, con la que compartes esa pasión, y un poco en la que te reconoces como tribu, que te aísla del resto del mundo, pero a la vez te hace parte de una familia que es la familia que tú creas, ¿no? Creo que eso es el primer paso para una cierta visibilidad de lo que vas escribiendo, recibes los comentarios de los demás. Entonces, bueno, se va formando algo, un núcleo ahí, que, bueno, pues alguien conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que tiene un editorial o conoce un crítico, o, bueno, yo creo que es la manera como uno, casi sin pretenderlo, de manera involuntaria, vas tomando decisiones, a veces inconscientemente, para organizar lo que se llama una vida literaria, ¿no? Una vida dedicada a la escritura. Bueno, yo decía si leemos un fragmentito que a mí me parece pertinente en el aspecto de la amenidad del libro y de la capacidad imaginativa. Es un fragmentito de uno de los ensayos, de los trabajos que tienen su densidad. Los hay aquí buenísimos de la baronesa Karen Blixen. Karen Blixen, bueno, hay unas cosas, pero yo proponía, si os apetece, el que está debajo, en el folio 2, abajo de todo a la derecha, porque me parece que además está escrito en ese estilo imaginativo y sorprendente tuyo. ¿Te apetece leerlo tú o lo leemos nosotros? Si me dices... Es este fragmento, es un fragmentito y ya pasa aquí. Ajá. Sí, es sobre la novela de... Sí, viene. Está aquí. Ravelstein. Sí. Ravelstein. Vale, dice el fragmento. Está hablando del argumento de una novela. Dice: gracias al dinero obtenido por las ventas de su libro, todo un éxito, Ravelstein se hospeda en el exclusivo Hotel Crillon de París, donde tiene por vecino un marciano enmascarado, vestido con lentejuelas y extrañas condecoraciones. La interrupción. ¿Veis cómo de repente parece que es un cuento? No, es que
porque de repente está en un ensayo y resulta que este señor tiene un marciano metido allí al lado, ¿no? Perdón, ¿no? Era para un poco... Bueno, tiene por vecino a un marciano enmascarado, vestido con lentejuelas y extrañas condecoraciones. Un día coincide con él en el ascensor y el marciano, visto de cerca, resulta ser Michael Jackson, que está de gira en Europa. Ahí, en ese espacio plateado del ascensor de un hotel aristocrático, cruzan sus miradas sin verse la universidad y el póster, la gramática y el pop, el claustro y el videoclip, separados por un muro de guardaespaldas y los gritos de histeria de los fans. El contraste entre ambos mundos compone un gag surrealista y toda una declaración de principios. Help. Don Quijote y Sancho, el gordo y el flaco, el doctor Johnson y James Boswell, el rollizo Ravelstein, armado de erudición y dialéctica, y el demacrado Michael Jackson, con su palidez de Pierrot, su cabeza lunar y su respiración robótica, recién aterrizado de un ovni, no pueden ser figuras más contrapuestas. El primero es hijo del paraninfo universitario y las bibliotecas, el segundo de un platillo volante. Uno es un hedonista, un dandy, un epicúreo gozador de la vida, que derrocha a manos llenas, mientras que el otro es un bailarín andrógino con fobias antisociales. Bueno, este es un... Es genial, ¿no? Es decir, la descripción de como un Pierrot andrógino, es decir, la conexión de alta cultura con baja cultura, ¿no? Es decir, este es un libro, yo realmente lo encuentro espléndido, porque estos fogonazos, cómo enfoca de repente, es heterodoxo para un ensayista que está analizando la literatura, pero es absolutamente revelador. Y es una técnica de iluminación, parafraseando tu libro de relatos, que proyectas sobre... Claro, sobre yo creo que hay un juego, si me permitís llamarlo así, que nos permite hacer la literatura, que es muy enriquecedor, que es poner en conexión puntos distantes, ¿no? Puntos distintos. Entonces, no se trata de hablar de un libro dando una información, digamos, de carácter notarial, sino abrirse al libro y a lo que el libro nos sugiere. Entonces, el libro inevitablemente nos llama o nos recuerda a otros libros, que a su vez, o a otras películas, o a otras obras de teatro. Entonces, a mí, por lo menos, una de las cosas que más me interesa como lector o como espectador es ser capaz de establecer esos hilos de conexión entre diferentes obras, ¿no? En algún momento lo digo, que a mí me parece que la cultura no es tanto una cuestión de una adquisición enciclopédica de conocimientos, sino esa capacidad de unir puntos distantes, ¿no? A mí es algo que me produce mucho placer, no sé, y que cuando a lo mejor en una reseña de una película o en cualquier otro ejemplo ves que el crítico es capaz de establecer una conexión que es real, es cierta, pero que a ti no se te había ocurrido, ¿no? Son como ese chispazo de dos neuronas que conectan. Me parece que hay algo hermoso ahí, ¿no? Aparte del conocimiento que te puede transmitir, hay algo de belleza en ese juego de simetrías. Yo propondría otro fragmentito, si os apetece, sí, otro. Sí, en la página, es que son muy buenos, hay el de Karen Blissing, pero yo propondría este de Paul Theroux, que también tiene unas conexiones lucidísimas, ¿no? Que enseña mucho en muy poco espacio. Bueno, este es un poco más maligno. Has buscado uno un poco más maligno. Sí, esa parte que Javier habló de perversión, que decía Conte, ¿no? Sí. Bueno, Paul Theroux, como sabéis, es un escritor de viajes, alcanzó la fama sobre todo por sus libros de viajes, está considerado un maestro en ese terreno, es el autor de la novela La costa de los mosquitos, que luego se hizo en cine, protagonizada por Harrison Ford, ¿no? Entonces él tiene una novela donde hace un juego de autoficción. Él se pone a sí mismo como protagonista, con su nombre, pero realmente no sabemos si lo que cuenta es del todo verdad, es una versión exagerada del mismo. Entonces hay momentos donde aprovecha, que no sabemos si es él o no, para contarnos que alguien le dice lo maravilloso escritor que es un genio, en fin, estas cosas que a veces los escritores aprovechan para echarse flores, ¿no?, a sí mismos. Entonces, bueno, yo le doy un poco de caña dentro del respeto, pero bueno, me permito hacer una pequeña burla de él. Dice: Paul Theroux representa la enésima reencarnación de la figura del escritor aventurero, con exceso de testosterona, del que Ernest Hemingway fue el macho alfa.
uno de esos escritores trotamundos que aparecen en las fotos promocionales posando delante de un jeep con camisas hawaianas y estampados de palmeras, o bien fumando en pipa bajo un baobab, con uno de esos chalecos multiusos repletos de bolsillos, concebidos para guardar cosas prácticas, pastillas para potabilizar el agua, repelente antimosquitos y municiones. Convertida en tópico por culpa de la insistencia cansina de los medios de comunicación y los folletos turísticos, esa imagen hoy en día ha quedado devaluada y reducida a una guardarropía de gestos caricaturescos para seguidores de Indiana Jones y a los consabidos cortes publicitarios de fragancias varoniles que antaño llevaban por nombre Aqua Brava o Yacaré. ¿Alguien se acuerda de esto? A mí lo de Aqua Brava o Yacaré es que me teletransporta al pasado, ¿no? Y bueno, termina diciendo, para bien y para mal, ahí está la tradición de Paul Theroux y esa es la fuente de la que bebe su novela. Bueno, ahí me he permitido, como veis, ser un poco maligno. Otras veces no soy más benévolo, ¿no? En muchos textos de Herido Leve son comentarios o anotaciones de libros y sobre todo lecturas que tú has hecho de esos libros, pero también en todo el libro está tu poética, ¿no? Sí. Yo creo que se podría ir recogiendo mucho de lo que aparece en todo el libro, referir a otros autores y tus pensamientos sobre la literatura y constituirían un tratado de poética muy sólido con muchas de las cosas que ya nos has dicho, ¿no? Por ejemplo, el primer texto que aparece en la fotocopia 2, por ejemplo, es tu acercamiento al mundo de los libros, ¿no? O el segundo texto, me parece, a lo mejor me confunde, pero el segundo no sé si es que estás hablando en ese momento de la fascinación por 100 años de soledad, etcétera. O el tercero, que hablas del Lispector, que podríamos leer ese texto de Clarice Lispector, que es una autora, claro, que la que tú veneras, pero con la que te identificas también en su escritura de alguna manera, ¿no? Sí, es una escritora que yo admiro mucho, una escritora brasileña. No es una escritora fácil, creo que también tiene algo de poesía oscura, pero con mucha riqueza metafórica, mucha riqueza de imágenes, una voz muy, muy poderosa. Creo que es difícil resistirse al hechizo que emana de Clarice Lispector. Si no lo habéis leído, yo os recomiendo que empecéis. Por ejemplo, tiene una novela breve que se lee bien, que se llama La hora de la estrella, que no sé si estás de acuerdo, a mí me parece fascinante. Y bueno, la manera en que yo me acerco a ella, una de las cosas que digo de Clarice Lispector es hay que advertir de una cosa: Lispector no es para todo el mundo. Para los que consideran que la literatura debe ser un espejo naturalista puesto al borde del camino, con su acarreo testimonial de datos periodísticos, estas páginas les resultarán extrañas, sospechosas de ser demasiado oníricas. Aquellos que piensan que el deber de la ficción se limita a contar una historia, entre comillas, a ser posible con gran despliegue de minucias catastrales, diálogos abundantes y lenguaje invisible, la música verbal aquí desplegada puede producirles una cierta irritación. Pero así es. Lispector reclama lectores cómplices y exigentes, anticonvencionales y devotos, dispuestos a entrar en el juego que ella propone y dejarse sorprender por lo inesperado, lo turbio, lo hermoso y lo salvaje. Claro. Bueno, yo creo que la literatura es que también tiene eso, ¿no? Es decir, hay una literatura para entretenernos, para pasarlo bien, para divertirnos sin más, igual que hay un cine de entretenimiento, pero luego creo que hay otra literatura un poco más honda, que explora zonas más recónditas de la conciencia humana y que creo que también no solo debe existir, sino que debemos animar a los lectores para que entren en ella, ¿no? Es claro, es inevitable lo que tú dices, tienes mucha razón. Cuando uno habla de un libro, está haciendo un poco una confesión personal. O sea, para mí este libro tiene algo muy autobiográfico, porque es imposible no definirse. Cuando hablamos de un libro, de una película, de una obra de teatro, estamos poniendo en juego nuestros gustos, nuestras simpatías, nuestras antipatías, nuestras afinidades. Entonces, en el sentido que, por supuesto, que es un tratado también de escritura, con el que uno puede estar de acuerdo en todo, en parte o en nada, porque yo creo mucho en el diálogo, sobre todo. Es decir, yo no pretendo llevar la razón en lo que digo de las obras, pero sí invito a un diálogo con el lector,
en el que en algunos puntos seguro que coincidimos y en otros no, pero me parece que eso es parte de la riqueza de la literatura, que en gran medida contiene mucha ambigüedad, ¿no? Mucha capacidad de interpretación, y seguro que de los que estamos aquí leemos el mismo texto y cada uno de nosotros nos lo llevamos a un terreno distinto, lo podemos interpretar de diferentes maneras, y me parece perfectamente lícito y que estamos en nuestro derecho. ¿Y quién es el que lleva razón? ¿Qué lleva razón, no, en literatura? No, aquí, para darle un mínimo de descanso a Eloy, hay en el texto primero, el segundo párrafo, está lleno de párrafos que son, hablamos de poéticas, que son poesía también, dice el segundo párrafo, bueno, que hablas de la música, de la mística, de la libertad eléctrica. En el primer texto, de todos los del herido leve, pusimos página 27, durante el tiempo que duraba la lectura, desaparecían tus inseguridades, temores, fantasmas, traumas y complejos. ¿Cómo decirlo? Leer te graduaba la vista mejor que las gafas. Mientras leías, dejabas de estar ciego. La vida relatada te parecía preferida a la vida sin relatar, como el reflejo de un castillo duplicado en el lago es a veces superior al castillo real. Descubriste que la literatura era un cataclismo llevadero y estaba siempre a mano. Gracias a ella pasaste de ser un herido grave a ser un herido leve. Un mundo capaz de crear a Tintín y a Charlie Brown no podía ser del todo malo ni estar del todo equivocado. Bueno, sí, yo creo que es un párrafo que casi se comenta solo, ¿no? Sí, sí. Bueno, estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí somos letreheridos, somos heridos leves o heridos graves. Entonces, quizás no necesitemos que nos recuerden toda esa emoción que nos producen los libros, que nos producen los tebeos, los cómics, pero creo que también hay algo hermoso en intentar devolver algo de la emoción que nos ha producido todo ese tesoro acumulado, intentar ponerlo en palabras, intentar expresarlo y comunicárselo a otros, ¿no? Bueno, me parece que no basta con quedarnos guardados ese tesoro o esa emoción, sino que por lo menos al llegar a un cierto punto de nuestra biografía necesitamos también exteriorizarlo, y para mí es lo que justifica la existencia de un libro como Herido Leve, ¿no? Es decir, llevo bastantes años dedicado a la literatura y desde la posición de la admiración, ¿no? Jamás desde la posición de alguien que se eleva o que se pone de puntillas, sino desde la admiración. Quiero compartir esto, hacer una especie de carta de agradecimiento, carta de amor a tantos autores que han conformado en gran medida lo que soy ahora. Podríamos entrar en los cuentos, porque, claro... Me gustaría hacer un inciso aquí para cerrar esto tan bonito, es decir, pensando que muchos son profesores. Es decir, ayer venía un experto, no me dio tiempo de mirar mucho, solo los titulares, y hablaba de la trascendencia radical y absoluta de la lectura en la educación. Y aquí son muchos profesores, y realmente es que esa es probablemente la madre de todas las batallas. Incluso cuando estamos leyendo un desenvolvimiento matemático, estamos leyendo. Cuando estamos leyendo la teoría de cuerdas, o cuando estamos leyendo cuando estamos viendo un cuadro, no deja de ser una lectura visual. Entonces, en este sentido, a los profesores que están tan solos y que son los grandes maestros de la lectura, pues está muy bien que recordemos siempre esto, la importancia y la trascendencia de que el chaval salga de la escuela pues como un lector preparado en todo terreno, ¿no? Entonces, estas reflexiones todas que has hecho tú son muy interesantes, al margen ya de ese placer inmenso que es la lectura, que el que lo descubre ya está en buena parte salvado en algunos aspectos de la vida, ¿no? Claro. Perdona, era para cerrar solo. Sí. No, yo iba a decir que a lo mejor podríamos cerrar El Herido Leve con una introducción a los cuentos, porque hay un texto justo que está después de el de Paul Theroux, que es otra poética, ahora ya del cuento, para hablar de los cuentos, que además podemos leerla, después puedes explicar, y podemos pensar también en el lector fascinado que es Eloy Tizón con 16 años, que lee a Verne y a Poe. ¿Qué lectura hace después de Poe años después? Claro, ¿no? Porque está aquí presente. Entonces quizás podemos
leerlo. Vale. Lo lees tú, lo leo yo, como quieras. ¿Qué pasa? La letra es un poco pequeña. Ponemos a prueba las gafas de todas ¿Cuál es? las personas que vienen aquí. ¿Qué página está? Es que esto lo dejo en el libro, ¿eh? ¿Qué página está, Javier? Seguimos por ahí. Sí, en la página 3. No hace falta, lo puedo Sí, ver. se lee ahí. Esto, ¿no? Vale. Esto y lo que viene después. Sí, es una reflexión en general sobre el género breve, sobre los cuentos, referido en concreto al caso de Edgar Allan Poe y el papel que ocupa, bueno, sabéis que muchos lo consideran el padre del cuento moderno, ¿no? Porque, bueno, él estableció una serie de normas en torno a la unidad que según él tenía que tener un cuento, pensado para ser leído de un tirón, en un solo bloque, con todas las piezas orientadas hacia el efecto final, ¿no? Esa era un poco la poética de Poe, que yo creo que en su momento fue muy inteligente y fue muy avanzado, pero que quizá a partir del siglo XX se le empieza a poner un poco en tela de juicio, en el sentido de que, aceptando ese modelo, puede haber otros modelos de narración que también sean interesantes y válidos, ¿no? Entonces, bueno, lo digo por contextualizar el texto. Dice, el cuento es ese lugar, entonces, en el que se deposita un secreto misterioso, o una larva, o un tesoro, que los ojos del lector repiten línea por línea. La lectura es el proceso de reconstrucción de un crimen. Escrito con técnica de ajedrecista, el resultado es fiel a su propia teoría de la composición, en que todo el cuento debe estar orientado hacia la apoteosis del efecto final y la unidad de sentido, concebido y ejecutado al revés, de atrás hacia adelante. El cuento en Poe se narra a contracorriente, en un orden temporal inverso, de modo que ya está terminado antes de haber sido escrito. Quizás sea justo ese fetichismo por el desenlace perfecto, el artefacto bien rematado y el broche de oro, lo que me hace dudar un poco de su aureola de precursor del relato moderno, un territorio que Poe vislumbra pero no llega a conquistar, hazaña reservada para otras mentes de una generación posterior como Henry James o Anton Chekhov. Entiendo por relato moderno aquel en el que el texto no solo cuenta, sino que también se cuenta, no solo muestra, sino que también se muestra, no solo dice, sino que también se dice, en un intenso arco de producción de sentido y desvelo, a través del cual el creador tira de la alfombra y el texto tiene el coraje de poner en entredicho sus propios mecanismos de representación. La distancia que media entre la literatura premoderna y la literatura moderna es la misma que media entre el escarabajo de Poe y el escarabajo de Kafka. Siendo el mismo insecto, no pueden ser más dispares. El primero es un objeto tornasolado y brillante, chapado en oro, lujoso. Samsa, en cambio, es un monstruo oxidado que cojea los pasillos. Mitigar ese brillo y renunciar a ese lujo ha sido una de las preocupaciones de la literatura más inquieta y menos complaciente. Esto no implica juicio de valor alguno, sino la constatación de una quiebra. Poe hizo cuanto pudo, y lo que pudo es mucho. Sembró el suelo de estrellas fértiles, pero no esperó a verlas crecer. Su herencia se diluye en un sinfín de imitadores que no alcanzan su horror de enterrado vivo en el panteón de la literatura. Tantos años más tarde, y aún sigue poniendo un grito en nuestra mesilla de noche. Bueno, el texto da pie, muy bien introducido, a hablar del cuento como un género particular, un género, en mi opinión, muy fascinante, porque es muy proclive, me parece, a la experimentación, a lo que solemos llamar experimentación, a probar cosas nuevas, a jugar con los tiempos, a jugar con las estructuras. Entonces, gran parte de los grandes cuentos, de los cuentos escritos por los narradores latinoamericanos, muchas veces consisten en cierto desafío a las normas clásicas, ¿no? Suponiendo que hay un clasicismo en las estructuras, una forma de componer, un respeto hacia la coherencia de los personajes, hacia la linealidad de la trama. El cuento, a partir del siglo XX, muchas veces consiste en llevar la contraria a todas esas normas, un poco para ver qué artefacto se puede producir a partir de ahí, ¿no? A mí me parece un terreno interesante porque el cuento, por su misma brevedad, creo que se presta a una cierta radicalidad en el planteamiento. A través del lenguaje, por ejemplo, puede ser un lenguaje muy contaminado de poesía,
a través de una tensión en la estructura, a través del ocultamiento. Creo que el relato, al igual que la poesía, es un género particularmente atractivo para trabajar con la elipsis, con lo que no se dice, con los silencios. Creo que el lector tiene que hacer un trabajo mucho más activo en los cuentos de muchos narradores del siglo XX de lo que lo hacía en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Donde el cuento parece que es una superficie más tranquila. Aquí, cuando nos internamos en un cuento moderno, siempre estamos en un territorio sin cartografiar, un territorio que no sabemos bien por dónde manejarnos y no tenemos claras los mapas para guiarnos ni la brújula, ¿no? Eso es parte de lo que a algunos les puede resultar irritante y a otros pues nos puede resultar fascinante, ¿no? Pero creo que ahí hay un campo de descubrimiento muy fértil, muy apetecible, donde por supuesto no todo está dicho, sino que creo que es un género que se va renovando cíclicamente y ahí cabría la posibilidad de aventurar si el momento en que estamos ahora se puede bautizar como poscuento o es una temeridad por mi parte, ¿no? Pero yo tengo la sensación como lector y como autor que los cuentos que leo últimamente, incluso en el propio trabajo de alumnos, yo doy talleres de escritura, muchas veces subvierten las normas que se consideraban sagradas en la escritura de cuentos, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí me interesa para plantearlo simplemente como pregunta. ¿Estamos ante una evolución del género? ¿Podemos hablar de una fase distinta? ¿Tiene sentido considerar como posible etiqueta el poscuento para referirnos a unas narraciones que son difíciles ya de etiquetar, de clasificar, son una especie de animales que van por libre y que abren preguntas, abren interrogantes y también abren nuevos caminos a la hora de escribir, que al final es un poco de lo que se trata, no repetir siempre el mismo relato, la misma historia, la misma narración, sino buscar nuevos terrenos, nuevas texturas y nuevas experiencias, no quedarnos anclados en lo de siempre. Yo desde luego, a lo largo de la vida profesional, de la que ya estoy fuera, tuve muy buena experiencia, tanto con el relato como con la poesía, porque realmente, claro, un cuento, si no es muy extenso, da tiempo a leerlo en una sesión, a ir desglosándolo a medida tal. ¿Veis cómo cambió el narrador? Yo creo que da un juego extraordinario y de un aprendizaje impresionante, porque claro, no tiene que ver, son cosas de una novela, al final solo ves un punto de vista o tal, un mundo, un espacio, pero claro, si ves muchos relatos estás viendo una gran variante. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa, algún aspecto que...? Yo, bueno, mientras se deciden, le iba a preguntar a Eloy en ese sentido que hablaba Xavier, ¿cómo es tu experiencia? Porque tú, con estos viajes con páginas de espuma, que aquí también los hemos incorporado desde hace poco tiempo, pero algunos autores que publican, sabéis que Páginas de Espuma es una editorial que publica fundamentalmente, exclusivamente, bueno, algunos ensayos literarios, tal, cuentos, ¿no? Visitando centros escolares, como es la aceptación de los alumnos de... Pues yo en ese sentido me he llevado sorpresas, diría que agradables. Yo creo que la literatura que hago, en principio, yo no la veo especialmente apta para alumnos de 14 o de 15 años, ¿no? Sin embargo, he estado en algunos institutos donde habían leído Velocidad de los jardines, no todo el libro, sino que los profesores creo que habían hecho un buen trabajo, habían leído el cuento que le da título, que creo que es más asequible porque habla de la vida de unos chavales en un instituto y de los amoríos y todo eso, ¿no? Y parte de la introducción en la reedición, se llama Zoótropo, y donde, bueno, yo cuento un poco las circunstancias en que nació, ¿no? Y a partir de ahí ellos... yo iba con un poco de prevención al instituto, era un instituto cerca de Oviedo, y la profesora me dijo, bueno, puedes estar tranquilo porque los alumnos te respetan, yo iba nervioso, me dijo, te respetan porque ven que tú has luchado por tu vocación, ¿sabes? Que tú querías ser escritor y has peleado por eso, y eso
les impone respeto, ¿no? Entonces dijo, bueno, ya está. Y luego ya hice un ejercicio que me resultó muy divertido, que ella les pidió que describieran al autor del libro, es decir, que me describieran sin saber nada de mí, solo por lo que habían leído, ¿no? Entonces lo imprimieron, me dieron una copia de lo que habían hecho, y era muy gracioso y muy divertido, ¿no? Porque decía, me imaginaban, bueno, de mil maneras, pero no iban tan descaminados en general, me decían, yo me imagino que debe ser un hombre solitario, un hombre triste pero con sentido del humor, otro, no sé, yo le veo, no sé, no lo recuerdo exactamente, ¿no? Pero era así, decía, no sé, un tipo muy disciplinado pero también un poco aventurero, no sé, ellos se habían montado una película, pero me lo estuvieron leyendo y la verdad es que disfruté. Y fue, bueno, una demostración de cómo a veces tenemos prejuicios, yo el primero, y pensamos que a lo mejor es una lectura excesivamente ardua para un adolescente, pero ellos tienen también sus maneras de entrar, ¿no? Y sí me pareció importante que la profesora había hecho un trabajo previo con ellos, un poco acompañándoles en la lectura, no lanzándoles el libro y dejándolos solos, sino desmenuzando el texto, comentándolo, planteando posibles preguntas que luego me hicieron. En fin, hubo un trabajo previo bastante intenso, y luego la sesión en sí, la verdad es que fue muy divertida, nos reímos, muy productiva, y creo que a ellos les interesó, por lo menos me miraban así en silencio y me escuchaban, que ya me parece... Aquí hay varios profesores que han estado con Neumann y con José Ovejero, y la experiencia ha sido, creo que, muy positiva para ellos y para los alumnos y para los escritores, Están callados, pero bueno, podría. Bueno, si alguien quiere contarnos su experiencia, encantado, ¿no? Pero para mí fue una de esas cosas que, bueno, que te rompen cierta imagen que tú tienes de los adolescentes, son de una manera y, bueno, te puede llevar sorpresas. Los profesores ya tienen mucho que hablar en clase, ¿verdad? Y mucho que acompañarlos, pero es cierto que esto que decís de acompañarlo en la lectura, se logran grandes cosas, incluso con textos a veces difíciles, ¿no? Una cuestión con la que también tienen que lidiar es el lenguaje. Al fin y al cabo, una persona de humanidades, profesor de cualquier rama que sea humanidades, es un maestro, un profesor del lenguaje, en el sentido más literal y también más amplio. Tú tienes una relación impresionante con el lenguaje. Entonces, ya se sabe aquella estadística de que se dice que Shakespeare estudió más o menos que tenía unas 20 y pico mil acepciones, ¿no? Y un Pasotilla tiene unas 500. Estos que hablan todo, enróllate, tío, estoy para allá, estoy para aquí. Claro, claro. Entonces, claro, hay, qué diferencia de mundos mentales y luego hablar y demás se suscita. Mi pregunta era la siguiente, es decir, a lo mejor es un poco íntima, pero bueno, ¿qué relación mantienes tú con el lenguaje? Porque obviamente, como un escultor tiene allí su arcilla o su piedra o su madera, y un músico tiene sus notas, sus instrumentos, ¿cómo accedes a todo ese ámbito del lenguaje? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo lo vas trabajando? Porque yo creo que realmente eso en tu obra es impresionante. Bueno, y en un sentido muy positivo. Y a pesar de haber una gran riqueza, fluye muy bien. No. Era plantearte esta cuestión, esa relación con ese magma. Bueno, es una relación de intimidad. Tú has dicho, es una pregunta íntima, es una relación de intimidad. Yo siento que el lenguaje es una materia casi táctil para mí, y una relación muy amorosa, diría yo. Es decir, a mí el lenguaje me fascina, amo el lenguaje, amo las posibilidades del lenguaje, me parece que es una materia infinitamente rica, musical, plástica, maleable. Entonces, un poco el punto para mí es intentar sacarle el máximo partido a ese instrumento increíble que todos tenemos a nuestra disposición, que son las palabras y que son el lenguaje, ¿no? Antes has mencionado a Shakespeare también. En algún sitio leí que, no sé si era Harold Bloom o en algún estudio de Shakespeare, no lo recuerdo con exactitud, pero decía, bueno, podemos entender Romeo y Julieta como una historia de amor entre Romeo y Julieta, pero el ensayista decía, para mí la verdadera historia de amor no es entre Romeo y Julieta, sino entre Shakespeare y el lenguaje, ¿no? Y
bueno, creo que es la definición perfecta de lo que debe ser el lenguaje para un escritor. Una historia de amor, pero no en sentido de que tú te emborraches del lenguaje o tú utilices el lenguaje de manera rebuscada, de manera retórica. Yo intento ser preciso, es una búsqueda de precisión, cuando utilizo una comparación, cuando utilizo una metáfora, intento ser muy preciso y sobre todo no regodearme, ¿no? Ese regodeo a veces en el lenguaje que vemos en figuras públicas, en políticos, hay ahí un manoseo del lenguaje que me resulta molesto. Entonces, para mí debe ser rico, debe ser flexible, debe tener mucha amplitud, mucha capacidad para generar imágenes, para generar metáforas, sin ser redicho, sin ser pedante, sin ser cursi. Esos son un poco, digamos, los dos límites que yo intento. No digo que siempre lo consiga, pero por lo menos es lo que intento. Y no es un esfuerzo titánico, es decir, porque nos parece todo muy fácil, pero realmente si pusiésemos aquí entre nosotros mismos en un aula solo de escribir esta botella, claro, de escribir un simple libro, es dificilísimo. Es decir, es aquello que decía Juan Ramón, que mi palabra sea la cosa misma, ¿no? Entonces, no es un ejercicio de un gran esfuerzo, te obliga mucho a manejar no uno, sino muchos diccionarios, porque los diccionarios también son los matices, ¿no? Ahí está María Moliner, qué bien. Entonces, plantearte esta cuestión, yo creo que tiene que haber un amor previo, como digo, y si existe ese amor hacia el lenguaje, no lo vives como un esfuerzo, ¿no? Lo vives, te gusta entender por qué esos matices de verbos que parecen sinónimos, pero hay una ligera variante, ¿no?, que los diferencia. Entonces, bueno, cuando vas entrando en los matices es como si se te ampliara el oído, ¿no? Escuchas más, oyes con mayor nitidez, oyes con mayor profundidad, disfrutas más también, te produce mucho placer cuando lees algo y lo admiras y está bien escrito, y también te produce mucho displacer cuando lees algo mal escrito, descuidado. Bueno, lo sientes casi como una agresión, ¿no? Como alguien, la expresión de dar patadas al diccionario, ¿no? Pues que todos entendemos. Entonces, bueno, pues yo creo que yo le tengo mucho cariño al lenguaje, a las palabras, al idioma, y realmente me parece algo inagotable. O sea, es un juego que yo sé que nunca se acabará. Puede durar una vida o varias vidas, y siempre aprendes algo, siempre hay algo que te sorprende del lenguaje, siempre es una energía creativa la que tiene, desde lo más coloquial, ¿no? A veces las expresiones coloquiales tienen riqueza, tienen gracia, tienen chispa, hasta un lenguaje más culto que trabaja en otro registro, ¿no? Prestar oído a esas dos esferas me parece muy interesante. No, pensaba que podíamos leer algún fragmento de técnicas de iluminación, qué elementos incorporan los relatos, ¿no?, de hoy, lo cotidiano. Sí. ¿Cómo incorpora también la propia literatura? De la escritura, la reflexión sobre la escritura. Sí, bueno, sí. ¿O prefieres otro? No, lo que tú quieras. Que te gusta a ti especialmente y que sea significativo de lo que es tu estética, tu poética en el estilo y en la prosa. Hay un cuento de técnicas de iluminación que se llama Los horarios cambiados, que habla sobre, o parte de la idea de cómo es de una pareja, un hombre y una mujer, el narrador y su pareja, cómo la diferencia a la hora de hacer la maleta, realmente diferencia el carácter, ¿no? Porque, bueno, creo que la forma en que hacemos la maleta dice mucho de nosotros, como casi todo lo demás, ¿no? Pero en este caso me centro en la maleta, ¿no? Y hay un momento en que a ver si lo encuentro. Aquí tenemos un fragmento, Sí. Hay un momento en que el narrador incide mucho en el carácter obsesivo que tiene su pareja con respecto a hacer la maleta, ¿no? Son de esas personas, que no sé si aquí habrá alguna, que sufren mucho al hacer la maleta, lo piensan todo, lo sacan 4 veces, vuelven a ordenarlo. Entonces el narrador no entiende bien esa obsesión, pero él a su vez nos va contando que él es obsesivo de otra manera con respecto a la escritura, ¿no? Que él mide cada adjetivo, busca la palabra. Entonces,
este hombre que ve la obsesión en la otra parte no ve su propia obsesión. Entonces hay un momento que ellos discuten y ella le dice a él, o porque él le dice, pero es que no entiendo por qué haces así las maletas, por qué sufres tanto, si es no merece la pena. Y ella le responde, yo hago las maletas como tú escribes, ¿no? Y entonces eso le deja así parado y dice, pues es verdad, ¿no? Cada uno tenemos nuestra zona de obsesión. Entonces el narrador hace un paralelismo entre lo que significa hacer una maleta y escribir, ¿no? Que puede tener algo que ver, ¿no? Tal como lo dice. De hecho, perdona, lo tenéis ahí fotocopiado, si lo queréis seguir, está ahí en técnica. La página 4 al final de todo. Sí, bueno, sí, dice, preparar una maleta era igual de comprometido que urdir una ficción, soñar un libro o construir un universo poético. Uno solo puede hacer algo bien obsesionándose con ello, si no, resulta imposible. Cacería encarnizada de la página y la maleta, si no perfectas, eso es mucho decir, sí al menos de una imperfección impecable. En ambos casos se trata de sentenciar nada menos qué salvas y qué condenas. Ante esto, cualquier elección conlleva una responsabilidad y un peligro. El problema con las maletas no es un problema de espacio, sino de tiempo. Su dificultad técnica no es tanto física como filosófica. De repente nada cabe, o todo se retuerce, o se engancha o crece, la ropa adquiere alma y se niega a colaborar. ¿Cuánto se sufre? Lo que ayer entraba con holgura, hoy no hay forma de acoplarlo. ¿Alguien lo entiende? Es el enigma metafísico de las dimensiones o de los nervios. Date prisa, me sobra una camisa, ¿qué hago con esto? Llegamos tarde, los libros, ¿dónde metemos los libros? ¿Esto qué es? El gemido de un jersey pillado a traición por la cremallera. El esguince de un zapato doblado con violencia asesina, en una posición viciada que luego nunca más se recupera. La manía de las correas de entrometerse todo el rato, haciéndose las importantes, enredándose los dedos. ¡Qué engorro! El tubo de pasta dentífrica espachurrado. Nada, no hay forma. Mejor sacarlo todo e intentar recomponerlo. Y vuelta a empezar de cero el rompecabezas. Fabricar la maleta o la página tolerables se convierte en una búsqueda casi mística, un poco como la del Santo Grial. Acertar o no acertar pasa a ser una tarea trascendente, casi inalcanzable. Uno inventa pasiones en una página porque las ha vivido antes o porque quiere vivirlas o para no tener que vivirlas. Esto está dicho con tono humorístico, pero esta última frase yo sí me identifico porque me parecen las tres formas en las que uno se puede acercar a la creación literaria. Uno inventa pasiones en una página porque las ha vivido antes, es decir, tú has pasado por una experiencia que quieres compartir con los demás y ahí estaría toda la literatura testimonial, lo que ahora se llama autoficción, la escritura autobiográfica y demás, o porque quiere vivirlas, a través de la ficción tú inventas, sueñas algo que a ti no te ha pasado pero que te gustaría que te pasara, y supongo que el 90% de las historias de amor arrancan de ahí. O para no tener que vivirlas. También es la escritura como exorcismo. Tú has atravesado un infierno, has atravesado el bosque en llamas o te da miedo atravesar el infierno, el bosque en llamas, y prefieres escribirlo como forma casi como magia, ¿no? Como una forma de magia para librarte de ello y para protegerte del mal. A mí son las tres formas de acercamiento a la creación que se me ocurren. No sé si habrá otras. Ya digo que a mí no se me ocurren otras. No sé, a lo mejor a alguno de vosotros sí se os ocurren otras, ¿no? Pero para mí se resumen en esas tres. En este mismo relato, creo que es en este mismo relato, hablas del espacio de escritura también. Sí. De la búsqueda que a mí, lo comentábamos hoy. Sí. ¿Qué importancia llega a tener? ¿No la tiene el espacio? O, bueno, claro, nos lo puedes explicar tú que lo comentabas. Sí, estaba buscando por si encontraba. Creo que es un párrafo 72, corto, ¿no? Una página 72. Ah, qué bien localizado lo tienes, ¿no? A ver, 72... No. Sí, 72, está muy bien. Hay un momento que el narrador de este mismo cuento reflexiona y dice, porque escribir, pensaba yo, es estar más despierto de lo normal. Un espasmo de lucidez recorre todo, nos sacude el sistema nervioso con una sobrecarga de vitalidad, de plenitud, de audacia. De algún modo hay que canalizar toda esa energía dispersa y un tanto alucinógena que desborda la conciencia. De la euforia molecular hasta el folio.
Entran ganas de cantar, de bailar, de recibir una bofetada o un electroshock. En lugar de eso, volcamos toda esa actividad frenética hacia adentro y nos contentamos con enfilar, con gran aplomo, un signo negro tras otro. De modo que yo escribía. Llevaba varios años buscando un lugar acogedor para escribir, sin encontrarlo, rastreando estudios y apartamentos, entrevistándome con porteras y encargados de inmobiliarias y otra vez porteras, regateando precios de alquileres, anotando números de teléfono en papelitos y transcribiendo los mensajes que voces misteriosas dejaban al anochecer en el contestador. Hasta que un día terminé rindiéndome a la verdad, que no existe nada parecido a un lugar acogedor para escribir, que escribir es, en sí mismo, tiene que serlo, lo contrario del hogar, un lugar inhóspito, manicomial, un sótano con poca luz y humedad excesiva. Desde entonces dejé de buscar, me conformé con lo que tenía, me relajé. Asumí que escribir no es ese espacio apropiado para instalarse en él durante largas temporadas, sino solo para hacer visitas breves, entrar y salir y el resto del tiempo pasarlo fuera y a ser posible lejos, cuanto más lejos mejor. Y en esto, pero solo en esto, se parece un poco a la felicidad. Bueno, es esa excusa que a veces nos damos pensando que escribiremos en el futuro cuando tengamos la vida en orden, la economía resuelta, la casa bien limpia, las relaciones perfectamente establecidas, y entonces, claro, esperamos ese momento que nunca llega, porque siempre escribimos un poco en medio del caos, en medio de la incertidumbre, pese a las dudas, arañando tiempo aquí y allá, y nunca es la situación ideal, y a lo mejor está bien que no sea la situación ideal, ¿no? Sino que escribimos porque tenemos esa necesidad y lo vamos a seguir haciendo aunque se caiga la casa, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, ¿alguna pregunta? Sí. Hola. Sí, la verdad es que corrijo mucho y tengo que decir que es una parte que me gusta cada vez más de la creación. A mí lo que realmente me cuesta trabajo es pasar de que no haya nada a que haya algo, ¿no? Esa es la parte donde si hay algún tipo de angustia podemos decir que es en esa fase. Una vez que tengo un esbozo, aunque sea un esbozo muy imperfecto, pero de alguna forma yo siento que ya tengo el cuento más o menos esbozado. Sé que de ahí puede salir algo y son horas de trabajo lo que quedan. Entonces yo ahí ya me relajo y disfruto, ¿no? Es como, para mí no es el punto de llegada, sino el punto de partida. El primer borrador es el punto de partida a partir del cual yo voy añadiendo capas, voy quitando información que a lo mejor es demasiado explícita y no hace falta decir tanto, voy dándole cierta sutileza al cuento, añadiendo matices, recreándome los detalles, introduciendo notas de humor, esa parte, digamos, de acabado. Claro, lo hago así porque la manera en que yo escribo, yo no parto, o sea, yo no tengo un plan previo cuando escribo. Entonces, eso supone que te vas encontrando con sorpresas por el camino, que es para mí uno de los atractivos de escribir, no tenerlo todo pautado ni previsto, sino que de repente en el cuento aparece algo, pues en la propia, digamos, dinámica del trabajo surge algo, una imagen, un personaje, una situación imprevista. Entonces hay veces que eso obliga a ir hacia atrás, porque ese personaje que aparece al final sientes que tenía que estar mencionado antes, o esa imagen tiene que ser eco de otra imagen. Entonces yo escribo muy de manera circular, o sea, vuelvo al principio, releo, es como ir dando capas de pintura, si quieres, ¿no? Pero ya digo que para mí es placentero, o sea, yo no lo vivo, hay gente que vive la corrección como una carga muy penosa. En los alumnos me pasa mucho, los alumnos son muy reticentes a corregir. Yo, en cambio, creo que según además me voy haciendo mayor, disfruto más de esa parte. A ti.
Hay escritores que incluso no les gusta reconocer que corrigen, porque es un poco aquella idea romántica de la musa, que todo viene emanado del Sinaí. Pero es curioso, por ejemplo, ver incluso los manuscritos de Lorca, de Poeta de Nueva York, que es un libro, entre comillas, a priori, con mucho irracionalismo y que parecería concebido como esa escritura automática y vomitiva surrealista, están totalmente corregidos por el propio Lorca, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Sí, vamos a ver, porque me parece interesante, además, tratándose de profesores, y de esto de corregir y de trabajar, tú das talleres literarios, de creación. Sí. Y claro, en las aulas también se trabaja mucho de eso. O sea, a ver, vamos a hacer una redacción, vamos a hacer un... Claro, eso se trabaja mucho y a lo mejor lo debíamos trabajar más, ¿no? Porque nos trae muchas modas como muy nuevas y estamos olvidando verdaderos aspectos esenciales y fundamentales, axiales. Era preguntarte esta cuestión sobre los talleres literarios que se van dinamizando cada vez hay más. Preguntarte por tu experiencia, tu opinión sobre este mundo. Yo tengo muy buena experiencia de los talleres. Mi experiencia ha sido muy buena. Yo empecé a dar hace 15 años talleres y qué bueno, que creo que no empecé temprano, sino bueno, yo ya había escrito mis libros, ya tenía cierto recorrido y entonces fue el momento en que me pareció oportuno empezar en los talleres. Y para mí ha sido muy buena experiencia porque en el aula yo creo que se crea una energía muy viva. A mí me parece que los talleres que doy yo, que no tienen nada que ver con vuestra enseñanza, claro, yo doy, digamos, a proyectos de escritores. Es decir, son personas que están allí por propia voluntad y con todo interés, entonces eso ya marca un cambio total, ¿no? Pero son personas que tienen un proyecto, quieren encontrar un proyecto de escritura, que están buscando su voz, a veces les faltan lecturas, creo que yo también puedo hacer un trabajo de orientación, y para mí es un trabajo que hay que hacer desde el respeto hacia el otro, y yo diría que es un trabajo sobre la delicadeza incluso, porque la cuestión no es imponer cómo tienen que escribir, cómo tienen que expresarse, sino a veces hacer ligeras modificaciones, muy ligeras en lo que ellos trabajan, darles pistas sobre autores que pueden estar en su misma sintonía y pueden aprender de ellos, pero no es centrifugarles la mente, no es cambiarles por completo, para mí es una cosa de casi como corregir una postura, digamos, ¿no? Como esas veces que vas al masajista y te corriges un poco la postura. Entonces eso, bueno, implica ser capaz de abrirte al otro, de escuchar al otro, de tratar de entender lo que está buscando, lo que quiere hacer, aunque eso que esté buscando y quiere hacer no se parezca en nada a lo que yo busco y quiero hacer, ¿no? Entonces a veces, bueno, son cuentos que están muy alejados de la estética que a mí me gusta, pero yo tengo que ser capaz un poco de salir de mi marco de referencias y ponerme en su lugar y ver desde lo que ellos están buscando qué es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Si están haciendo un cuento de ciencia ficción o de serie negra o lo que sea, a mí a lo mejor no es el género que más me interesa, pero no importa, yo quiero que dentro de su proyecto ellos lo hagan lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, es un diálogo creo que muy enriquecedor, muy fértil. Yo, por supuesto, no les doy recetas, no les digo cómo hay que escribir un cuento, les muestro muchos ejemplos de autores y de autoras muy distintos, a veces contradictorios entre sí, pero para que vean y hablamos, desmenuzamos un poco lo que comentabas tú, cómo está construido este cuento, cómo está construido este personaje, fijaos en esta adjetivación, bueno, y a partir de ahí vamos, bueno, generando ese interés, ¿no? Y normalmente, bueno, creo que son maneras de estimularlos para escribir. Normalmente después de las clases se crea ahí como una especie de euforia, una borrachera un poco sin alcohol, que hace que salgamos con ganas de escribir, ¿no? Y eso me gusta
gusta mucho, ¿no? El que sea sobre todo un acicate, un estímulo. No quiero abrumarlos de conocimientos o darles un tocho teórico, sino más bien despertarles ese deseo, esa curiosidad, ese morbo hacia la escritura, porque luego cuando terminen las clases, si eso está creado, creo que ellos seguirán investigando por su cuenta, haciendo cosas por su cuenta y seguirán creciendo, ¿no? La clase es digamos que cubre un trayecto, pero luego el trayecto sigue y tú no vas a estar, ¿no? Hay alumnos que se abonan a los cursos y yo conozco casos de gente que está 10 años a lo mejor yendo a un taller. A mí me parece excesivo, la verdad. Yo creo que es para un periodo corto. Ya para terminar, con este proceso continuo de revisión del texto, que a veces hay un infinito, que es difícil de llegar a él, pero te iba a preguntar cómo es volver a un libro como Velocidad de los Jardines 25 años después, un escritor meticuloso, perfeccionista y que revisa sus textos. ¿Cómo es esa lectura? ¿Y qué percepciones sentiste cuando volviste a leer un libro que se vuelve a editar tanto tiempo después, que a lo mejor tú no habías releído una vez que lo habías entregado? ¿Y por qué decides lo amplías con un texto maravilloso, que me parece el de Zootropo? Pues fue una experiencia curiosa, una experiencia especial. Yo intenté abordarlo con la mayor honestidad posible a la hora de enfrentarme con el texto. Es un texto que, como ha explicado Javier al principio, salió en el 92, tuvo una repercusión mínima en ese momento, tuvo buenas críticas, pero es un texto que se leyó poco y que luego, por su cuenta, sin que yo hiciera nada, sin que la editorial hiciera nada, el libro fue como buscándose la vida, para decirlo vulgarmente, ¿no? Entonces, es un texto para mí condenado a desaparecer, que sin embargo mantuvo como una pequeña llama encendida de lectores que le interesaban, que lo recomendaban a otros lectores y demás, ¿no? Fue generando cierto aparato crítico y algo, vamos a llamarlo una aureola, ¿no? Se creó en torno a ese texto, no sé por qué, por las razones que sean. Entonces, bueno, cuando yo 25 años después de haberlo escrito, publicado, me enfrento a él, claro, ya me enfrento a un libro y a la historia de ese libro, ¿no? Entonces, me preocupaba un poco que el libro fuera muy bueno, ¿no? Porque tú lo has hablado, ha habido muchos elogios y yo pensaba, espero que el libro no sea un libro perfecto, ¿no? Me enfrenté un poco con ese temor. Y cuando lo leí me tranquilicé porque vi que no era un libro perfecto, ¿no? Vi que era un libro para bien imperfecto, porque yo prefiero los libros con imperfecciones a los libros perfectos, que me parece una cosa muy museística, ¿no? Muy de vitrina y que nadie lo toque. Entonces encontré un libro con mucho entusiasmo juvenil, que eso me gustó. O sea, yo vi al chaval de 20 y tantos años que luchaba por ser escritor, porque mostrar unos textos que pudiera defender, de los que sentirse hasta cierto punto orgulloso, veía el hambre de literatura, ¿no? Y reencontrar ese Eloy del pasado me gustó mucho. Y viéndolo desde el punto de vista de hoy, encontré excesos en el libro. Creo que es un primer libro, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, por esa energía un poco desaforada que tiene, y para lo malo porque eso, para mí, hay puntos donde cometo excesos que ahora no me permitiría. ¿Los he mantenido? Sí, he decidido mantenerlo porque me parece que es una foto de esa época con sus luces y con sus sombras. Entonces yo tengo que asumir ambas, igual que cuando vemos un álbum de fotos antiguas y nos reencontramos con nuestro viejo yo, pues nos produce esa mezcla de ternura, compasión, sentido del ridículo, vergüenza. Pues todas esas sensaciones son las que sentí al releer el libro. Lo que hice, en vez de retocarlo, que me parecía que no tenía mucho sentido, fue añadir un texto, el prólogo, un texto bastante extenso que se llama Zoótropo, donde cuento, bueno, un poco el aire que respiraba cuando se escribió este libro, ¿no?
desde el punto de vista biográfico, desde el punto de vista social, bueno, que había por ahí a finales de los años 80 del siglo XX y a comienzos de los 90 que me llevaron a escribir el libro, ¿no? Entonces, digamos que es casi una carta de agradecimiento a esos primeros lectores, que eran muy escasos, que tuvieron la curiosidad, la osadía o la inconsciencia de acercarse al libro de ese principiante, para mostrarles algo de los bastidores que había detrás de ese libro, ¿no? Porque me parece que se lo merecen, sinceramente. Bueno, yo creo que ya le hemos sometido a está bastante exprimido Eloy. Si no, vamos a agotar todos los temas de conversación para que nos vuelva a visitar. Bueno, muchísimas gracias. Además, bueno, yo veo que Eloy y la editorial Páginas de Espuma vinieron preparados a Galicia con este paraguas que acompaña aquí al dibujo de este herido leve, porque sin paraguas aquí puede ser un herido grave en esta ciudad. Muchísimas gracias, Eloy, por estar aquí con nosotros, y a vosotros el próximo día 11 de diciembre está Pedro Feijóo con su nuevo libro. Pedro, ya sabéis, este autor gallego que despierta pasiones entre nuestros alumnos y también entre nosotros. Pues conversaremos con él y hablaremos de Un lume azul y de muchos más libros de él. Muchísimas gracias, Eloy. Bueno, gracias a vosotros. Tenéis los libros ahí, está la librería Siada, Herido leve, y los libros de relatos, aprovechar.